Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Les saluda su amigo y hermano Oscar una vez más. Hoy quiero hablarles de un libro muy importante. Aquí se los muestro. ¿Lo conocen? Ese libro que acaban de ver es el libro más importante que puede existir. Es el manual de todo creyente. Cuando yo diga creyente, me estoy refiriendo a los protestantes, como nos llaman por allí, los protestantes. Cuando yo diga cristiano, me refiero a los protestantes, porque todos los demás que están por allí no son creyentes, no son cristianos. Los únicos cristianos somos nosotros, los protestantes. Todos los demás que están por allí son o testigos de Jehová, o mormones, o musulmanes, o católicos, pero no son cristianos, no son creyentes. Así que ese libro que acaban de ver es el manual que cada uno de nosotros los protestantes debe tener en la casa. Y no solo tenerlo, sino también leerlo. Y no solamente leerlo, sino también escudriñarlo, estudiarlo. Es la palabra de Dios. Muchos creyentes piensan, muchos protestantes piensan que leer la Biblia, estudiar la Biblia es una opción y no lo es. Querido hermano, si usted es creyente, si usted es protestante, leer la Biblia, estudiar la Biblia no es una opción para usted, es realmente un mandato. Jesús lo dijo, no es porque yo lo diga, Jesús lo dijo. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow, me encanta esa última parte, donde el Señor Jesús dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero saber quién es Jesús, ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero saber cómo es Jesús, ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. Entonces, lo que Él me está diciendo es que al yo escudriñar las Escrituras, lo voy a encontrar a Él y voy a conocer quién es Él. Qué lindo, qué hermoso es la Biblia, ¿verdad? Pero no solo eso, la Biblia contesta todas las preguntas que usted como creyente pueda tener. La Biblia aclara todas las dudas que usted como creyente pueda tener. Hablando de que la Biblia tiene una respuesta para todo, le hago una pregunta a usted como creyente. ¿Sabe usted cómo piensa un creyente? ¿O cómo debería de pensar un creyente? Si no lo sabe, vaya a la Biblia. La Biblia le tiene la respuesta. Si usted quiere saber cómo debería de pensar un creyente, como creyente, una persona que teme a Dios, puede leer Filipenses 4:8, Romanos 12:2, Proverbios 21:2 y 1 Corintios 1:10. Y hay algunos textos más que le enseñan cómo debería de pensar un creyente. ¿Sabe usted cómo habla un creyente o cómo debería de hablar un creyente? Si no lo sabe, puede ir a la Biblia. La Biblia le tiene esa respuesta. Para comenzar, le voy a dictar unos textos cómo debería de hablar un creyente. Ahí en esos textos usted encontrará eso. Mire, ve, usted puede leer Proverbios 18:21, 13:3, Lucas 6:45, Efesios 4:29, 1 Pedro 3:9 y muchos más. Vea bien que en cuanto a cómo debería de hablar un creyente, hay como más o menos 70 versículos bíblicos que enseñan cómo debería de hablar un creyente. Eso es muy interesante, que hayan muchos más textos que enseñen cómo debería de hablar un creyente que los textos que hay cómo debería pensar un creyente. Eso es muy interesante. No sé si usted alguna vez habrá escuchado un dicho o una expresión que a veces tenemos en decir que la persona habló sin pensar lo que iba a decir. Es por eso que existen más textos en cuanto a cómo debería de hablar la persona que a cómo pensamos. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano tiende a hablar más de lo que piensa. Y por eso es que el consejo está en la Biblia. Hay muchos más textos en la Biblia en cómo deberíamos de hablar.
Bueno, ahora pasamos a lo siguiente. ¿Sabe usted cómo debería de vestir un creyente? Si no lo sabe, vaya a la Biblia. La Biblia le tiene esa respuesta. Porque como dije hace un momento, la Biblia tiene una respuesta para todo. Para aprender cómo debería de vestir un creyente, usted puede leer Levítico 19:19, Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, Deuteronomio 22, versículo 15, 1 Timoteo 2, versículo 9 y 10, y 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. Eso solamente para mencionar algunos, porque hay más textos bíblicos. ¿Por qué existen textos bíblicos para todas estas cosas, para todo lo que debemos de saber? Porque recuerde, cuando usted se declara creyente, usted viene a ser hijo de Dios. Entonces, Dios le pone el manual en sus manos para que usted se instruya y aprenda cómo agradar a Dios. Si existen los textos, cómo debería de pensar un creyente, si existen los textos, cómo debería de hablar un creyente y cómo debería de vestir un creyente, es porque a Dios no le agrada de la manera que hablamos, de la manera que pensamos, de la manera que vestimos cuando aún no somos creyentes. Así que por eso yo le aconsejo a usted que si usted quiere agradar a Dios en su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de vestir, que agarre la Biblia, que aprenda de la Biblia, que aprenda del mismo Dios que es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Hasta la próxima.